Hoy vamos a tocar un tema muy importante y lo he resumido en un esquema que he armado en sí, que lo he titulado el triángulo de la biotecnología agrícola. Este triángulo refleja muchos conceptos que generalmente trabajamos en temas de lo que es también plantas en laboratorio, y pues cuando vemos estas imágenes nosotros decimos, esto viene a ser cultivo in vitro de plantas. No, a mí me han enseñado que esto viene a ser cultivo de tejidos vegetales. Yo he leído y pues esto es biotecnología vegetal. A mi parecer esto es cultivo in vitro. Bien, todas las palabras que yo he mencionado pues pueden ser similares, ¿sí? Todos estos conceptos que generalmente son los que son mencionados ocurrentemente por muchas personas, hasta yo lo he mencionado estos conceptos o estas palabras, pero cada uno de estos engloban campos de estudios muy diferentes y eso es lo que he resumido o trato de mostrarles en un triangulito, que es un esquema para poder empezar a ver esto. Partimos de la biotecnología. Este triángulo resume una parte de un todo. El todo vendría a ser la biotecnología, es la ciencia en sí, que engloba campos de estudio, y dentro las partes vendrían a ser cultivo de tejidos vegetales y micropropagación de plantas. Empezamos primero por biotecnología. Cuando mencionamos biotecnología en sí, pues estamos mencionando la aplicación de ciencia e ingeniería en el uso directo o indirecto de organismos vivos o partes o productos de estos en su forma natural o modificada. Quiere decir para poder obtener bienes y servicios para que ayuden al avance de la sociedad humana. Y biotecnología, pues existe en una línea de tiempo, el hombre siempre ha hecho uso de la biotecnología para poder seguir avanzando en sí. Cultivo de tejidos vegetales vendría a ser el conjunto de técnicas en los cuales se permite el mantenimiento y crecimiento de tejidos o células o pequeñas partes de una planta en el laboratorio, bajo ambientes controlados y en un gen nutritivo o un medio de cultivo, para diferentes enfoques, diferentes estudios. Y micropropagación de plantas, que vendría a ser la propagación vegetativa de plantas mediante el cultivo in vitro, es decir, aplicando este conjunto de técnicas que es el cultivo de tejidos vegetales o también llamado cultivo in vitro. Y se hace generalmente la micropropagación de plantas para obtener propagaciones masivas de estos en el laboratorio, y sobre todo para poder enfocarnos a un sector muy grande, lo que es la agroindustria, y pues obtener así cantidad de alimentos y pueda pues abastecer a toda la población. Bien, estos pequeños tejidos u órganos que se establecen en el laboratorio también se llaman vástagos, o también se les conoce como explante o explanto, que son diferentes términos que ya en otros videos tocaríamos un poco más amplio de cada uno de estos. Empezamos por la biotecnología. ¿Cómo inicia la biotecnología? ¿Cómo aparece? ¿Qué viene a ser? Pues es una ciencia que el ser humano aplica, como les decía, y pues en diferentes áreas multidisciplinarias, la biotecnología, esta aplicación de la tecnología que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos. Y pues hay en línea de tiempo de la biotecnología, pues hay una barrera, digamos, un corte en 1980. ¿Y qué ocurre en esta fecha muy importante? Es acá donde que el grupo de científicos pues empieza a investigar más y a estudiar en sí la estructura que contenía el ADN. Y con esto empieza un cambio en la biotecnología e inicia la biotecnología moderna. Y esta biotecnología moderna, pues desde 1980 hasta hoy en día, que sigue, ya se enfoca en diferentes campos en base a colores y entra en diferentes industrias. Entonces, por decir, tenemos acá, cuando mencionamos también las industrias farmacéuticas, la creación de vacunas, creación de nuevos medicamentos, pues hacemos uso de la biotecnología roja. También podemos abarcar lo que es las masas marinas, lagos, y hacemos uso de la biotecnología azul. Y diferentes colores y campos de la biotecnología que estudian, biotecnología marrón, biotecnología blanca, biotecnología amarilla, en diferentes campos como la nanotecnología, la informática, los animales, y en el caso de nosotros pues serían las plantas, y todo lo que tenga que ver con plantas englobaría el estudio de la biotecnología verde o biotecnología agrícola también llamado.
La biotecnología vegetal, o también llamado biotecnología agrícola, pues ha acompañado al hombre en todo lo que es el desarrollo cuando quiere seguir avanzando en lo que es la agricultura. Cuando nosotros vemos lo que es el descubrimiento del ADN por todo este aporte de los científicos, inicia ahí lo que es, por ejemplo, obtener variedades nuevas, mejoramiento genético, introducción de genomas, estructuras, los cuales permite obtener plantas mejoradas, plantas con mayor producción. Cuando hablamos de incorporar bacterias benéficas, bacterias enraizantes, plantas resistentes a climas, a estrés, tolerancia a la sequía en diferentes zonas que ni siquiera se podía cultivar, se podía tener producciones de estos cultivos. La resistencia a plagas específicas, como por ejemplo lo que es el grupo de los lepidópteros, que ocasiona muchos daños en las leguminosas, en las tuberosas, bajando así la rentabilidad en los cultivos. Todo esto se ve posible gracias a aplicaciones de la biotecnología vegetal o biotecnología agrícola. Y pues en el laboratorio se empiezan a hacer una serie de investigaciones para poder mejorar esto. Y ahí entramos a tallar lo que es cultivo de tejidovegetales, que ya les había mencionado el concepto básico, que es el conjunto de técnicas en los cuales se permite incubar en un gel nutritivo bajo ambientes controlados, pues las células o tejidos de una planta inicial. ¿Con qué diferentes enfoques? Y acá encontramos varios campos que, teniendo esta base de cultivo de tejidos vegetales, tú podrías aplicar a diferentes campos dentro del laboratorio, como lo que es el uso o la creación de semillas sintéticas. Las semillas mejoradas pueden ser clave contra la crisis alimentaria mundial. Ha mencionado la FAO en reportes en los cuales me dicta que en 2025, ya 5 años nada más, la población humana de todo el planeta llegaría a ser 30.000 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que como consecuencia a ese aumento poblacional tendríamos una escasez, una crisis alimentaria. Entonces necesitaríamos muchas herramientas, empresas que se suman, entidades, gobiernos, y hoy en día las startups, por ejemplo, que son empresas innovadoras escalables, en los cuales aporten el alimento para el mundo, para que puedan cubrir toda esa demanda que no lo tendríamos. Y gracias a la aplicación de la biotecnología y todos estos campos, pues se puede lograr eso. Y bien, ¿cuáles son los 4 alimentos? Como vemos ahí la imagen, por ejemplo, está en un laboratorio, pues haciendo la selección de estas semillas sintéticas, y sobre todo se ha trabajado más estas semillas en el tema de lo que es maíz. Los 4 alimentos fundamentales en el mundo pues serían el maíz, el arroz, la soya y la papa. Esos son los que más consume el mundo, y en eso es donde se ha hecho más aporte para obtener sobre todo este campo de estudio en semillas sintéticas. También vemos estos avances en lo que es bancos de germoplasma. Aquí también podrías aplicar este conjunto de técnicas que es cultivo de tejidos vegetales. Los bancos de germoplasma es un tema muy amplio, pero sirve para salvaguardar especies en peligro de extinción o especies que se encuentren identificadas genéticamente. Y estos de acá podrían ser bancos que puedan almacenar cantidades y cantidades de plantas en líneas de tiempo. Pueden estar conservadas 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y así aportar también a la investigación, dar estos genomas o estos tejidos a las universidades, a las casas de estudios, institutos de investigación o las mismas empresas agrícolas para que inicien otra vez las producciones masivas de estos alimentos. El mejoramiento genético es una rama, es un campo muy amplio en el cual ya se ve el uso de nuevas variedades, variedades resistentes, como les comentaba, tolerancia de sequías, de plagas, de enfermedades, de herbicidas y diferentes zonas, altitudes. Y pues, como les digo, el cultivo de tejidos vegetales se englobaría dentro de esto. Transgénesis es otra técnica creada por el hombre. Y esta técnica en su concepto vendría a ser el cruzamiento genético o 2 genes que inician, que una es animal y otra es vegetal. ¿Con qué finalidades? Pues bajo diferentes fines y enfoques que se quiere dirigir la técnica de transgénesis. Entonces es una técnica en sí, transgénesis, ¿sí? Y de ahí se ve lo que es el resultado de plantas transgénicas que quizás puedan tener vitaminas o aminoácidos o algunos componentes
que un animal no lo tiene, y esto podría ser beneficiado para una zona específica que tampoco podría producir eso. Entonces hay muchas finalidades que se le puede dar a esta técnica, y pues ya sería el tema del corazón humano, cómo lo utiliza estas herramientas para poder hacer la maldad o el bien. Estas técnicas en sí están debatidas hasta el día de hoy. Hay países, más de 50 países, que no aprueban en sí las plantas transgénicas. Está prohibido su producción, su creación. Uno de ellos es Perú, por ejemplo, y en Latinoamérica la mayoría, y otros países del primer mundo que sí utilizan estas técnicas de transgénesis. Pero se sabe lo que se detalla acá es que cuando se crea una técnica, pues tienen que pasar 2 generaciones para que esto se compruebe si en verdad ocurre tanta tragedias o cuáles consecuencias, que pues la finalidad es, ¿no? Entonces hay 2 grupos de personas que están a favor y en contra. No voy a entrar a detalles en eso, es un campo muy amplio en sí, pero la verdad es de que usar todas estas técnicas permite el avance de la ciencia y la investigación, y la sociedad pues necesita eso para seguir avanzando. Tenemos otra técnica que es la micropropagación de plantas, y miren acá algo curioso, que la micropropagación de plantas se encuentra dentro de cultivo de tejidos vegetales para su estudio, para la propagación masiva de esto. Y pues micropropagación de plantas, que viene a ser la propagación masiva, se podría hacer uso en todos los demás campos. Es decir, si yo termino el estudio de bancos de germoplasma, aislar genéticas puras de alguna variedad, de un cultivo específico, y ahora quiero hacer producciones masivas para poder almacenar esto en 5 años, 10 años, pues hago uso de micropropagación. Si termino mi estudio y mi investigación en lo que es mejoramiento genético de algún cultivo específico, pues igual hago uso de micropropagación. Si hago transgénesis, luego quiero masificar esto, hago uso de micropropagación. Entonces estas mismas técnicas, entre ellas, pues digamos que son una cadena, cada uno se va ayudando, y micropropagación sería como que también, aparte de cultivo de tejidos vegetales, que es la base, micropropagación también viene a ser otra base para que todo esto siga masificándose. Y bien, micropropagación de plantas, como les decía, es propagación masivas, y sobre todo está enfocado en la agroindustria, ya que el agro y lo que es las empresas agrícolas o todo lo que se enfocan a hacer producciones de alimentos es lo que necesitan esta técnica para poder masificar mayor cantidad de plantas, como lo que es el caso de los superalimentos. Los superalimentos, como son la pitahaya, el cerezo, los berries, como los arándanos, la zarzamora o la mora, pues proporcionan bastantes antioxidantes, nutrientes, y cuidan y previenen y mejoran la salud y la calidad humana. Y ante estos superalimentos, pues, y hay un mercado de mayor demanda, entonces necesita mayor cantidad de plantas. Y esto ayudaría bastante a aplicar la técnica de micropropagación en el laboratorio, ya que se hacen clonaciones masivas. Tú inicias con una cantidad de tejidos que estableces, y la clonación in vitro hace posible, o sea, la multiplicación celular que se da, hace posible que salgan nuevos individuos, nuevos seres. Y eso de acá seguiría masificándose en el laboratorio. ¿Qué capacidades podría tener un laboratorio? Pues inmensas. Podría empezar con 5.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de plantas. Ya empezar con plantas de procesos o biofábricas también, para poder seguir masificando esto y seguir aumentando y aportando a las industrias. En Latinoamérica hay muchas empresas que ya hacen y aplican esta técnica de micropropagación, laboratorios y biofábricas, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, tanto en las universidades, en los institutos privados, y también empresas que hacen uso para lo que es los cultivos como lo que es el arándano, la vid, el banano, la pitahaya, el aguacate, y muchos otros, y así poder rentabilizar mejor, ahorrando costos, ahorrando tiempo, ahorrando espacios, y también lo que es el personal o las personas. Y bueno, esta técnica seguirá existiendo en línea de tiempo, seguirá haciendo uso el ser humano, ya que se trata del rubro de la producción agrícola. Mi nombre es Lirio Quillas. Voy a seguir subiendo más contenidos respecto a estos temas de biotecnología vegetal, y nos vemos en un próximo video.